Así amaneció el entrevistado. Hace un par de semanas se estrenó en Netflix, esta compañía de streaming, una nueva serie española que nos ha tenido a muchos preguntándonos lo mismo desde hace algunas semanas, y es ¿dónde está Marta? Para eso hemos invitado a nuestro programa a Chema Rodríguez. Él es periodista muy galardonado en España, que participó en la serie, a que nos cuente un poquito más de dónde está Marta. Chema, buenos días. Y la pregunta que tenemos es, ¿dónde está Marta? Porque eso es lo que todos quisiéramos saber. Pues buenos días, eso es efectivamente lo que nos gustaría saber a todos, incluyéndome a mí, y sobre todo a los padres de Marta del Castillo, ¿no? La joven que con solo 17 años desapareció hace 12 años de su casa y no ha vuelto a aparecer, ¿no? La que una sentencia y una confesión dan por muerta. La gran pregunta es ese gran hilo, el gran fleco que queda pendiente de una investigación que, como decís, queda muy bien reflejada en esa serie emitida por Netflix, que creo que da una visión muy completa de lo que sucedió y también de los errores que desgraciadamente se produjeron a lo largo de la investigación. El hecho de que no sepamos dónde está Marta del Castillo hoy en día, pues es fruto en parte de esos fallos. En Sevilla, que es donde se da todo este documental y todo parece una novela de ficción, en verdad. ¿Ha sido tan mediático el tema como lo vimos en Netflix o solamente Netflix lo ha aumentado? No, para nada. Yo creo que una de las grandes virtudes de la serie es que ha sido muy mesurada en el tratamiento de los hechos. Uh-huh. No creo que en un momento ha pecado de sensacionalismo, y efectivamente la movilización, el impacto que tuvo y que sigue teniendo todavía la desaparición, la muerte de Marta del Castillo, no solo en Sevilla, sino en toda España, en todo el país, fue tremendo. Y aún así, con el paso del tiempo, 12 años después, estamos hablando, todavía es muy importante, ¿no? El impacto, el alcance que tiene este caso, sobre todo por la desgraciada circunstancia de que no haya aparecido la joven. Es muy importante este dato, porque es lo que va persiguiendo sobre todo la familia de Marta, con iniciativas como la participación en este documental, y que cuentan con un enorme apoyo social, una enorme movilización que hay que destacarlo, porque es muy importante, y llegó incluso a conseguir una modificación de las leyes aquí en España y la introducción de una cosa muy parecida a la cadena perpetua que tenemos aquí, que es la prisión permanente revisable, que se debe en gran medida a casos como el de Marta del Castillo y a familias víctimas de estos criminales, como la familia de Marta. Chema, ¿qué tal? Muy buenos días. Lency Rodríguez le saluda. Ayer pude observar justamente este serie documental, no sé cómo llamarlo, pero definitivamente mientras lo veía le decía a mi compañero, me pongo helada. No sabía mucho sobre este caso, lo había escuchado, pero ver este documental nos hizo estar un poco más allá con la realidad de lo que ocurrió en ese tiempo, Chema, y lo más importante es que usted lo vivió, usted estuvo ahí también, a usted no se lo contaron, usted lo pudo ver, observar, todo lo que estaba pasando, cómo se convirtió y en qué se convirtió Sevilla en ese tiempo. Hay una parte en esta serie en donde nombran que llegó un momento en que la justicia, en que el sistema judicial no quería dar cierto tipo ya de información a la prensa porque se empezó a infiltrar fuentes importantes, y esto obstaculizaba, según la justicia, seguir investigando el paradero, en este caso de Marta. ¿Esto fue así? ¿Cómo fue en ese tiempo? Pues aquel año 2009 y los que siguieron, pero sobre todo aquel año 2009, cuando se produjo la primera desaparición y después la detención de los sospechosos y las primeras búsquedas, pues la presión social era enorme. La presión social que sufría la Policía Nacional Española,
y la justicia española para la resolución de ese caso, y también la presión que teníamos los medios de comunicación porque había una demanda de información absolutamente brutal. En ese contexto, pues nosotros, como nuestra obligación, los periodistas, hacíamos nuestra labor de intentar garantizar el derecho a la información de los ciudadanos a través de los medios a nuestro alcance, intentando pues conseguir la mayor cantidad de datos sobre la investigación. Yo entiendo, por lo que a mí respecta desde luego, y buena parte de los compañeros que yo conozco, sin intención alguna de interferir ni de perjudicar la investigación. No obstante, sí es cierto que la justicia y también la Policía Nacional Española en algún momento consideraron que podíamos perjudicar esa investigación y efectivamente tomaron medidas. Yo fui uno de los 4 o 5 compañeros periodistas locales en Sevilla que fuimos llamados por la Policía Nacional Española para ser interrogados acerca de la procedencia de la información que publicábamos en nuestros medios, algo absolutamente sorprendente a lo que no estamos acostumbrados afortunadamente en España, y que, bueno, para mí también traspasó bastantes límites, ¿no? Fue un tema muy, muy complicado el manejo de esa información, pero bueno, pasado el tiempo, supongo que aquella presión que tenía la policía y tenía la justicia, pues hizo que algunos responsables tomaron medidas que, en mi opinión, desde luego fueron equivocadas. Chema, antes de eso son las 9:15 de la mañana aquí en Ecuador. ¿Qué horas son en Sevilla, Chema? Pues aquí ahora mismo son las 3:15 de la tarde. Ok, estamos 6 horas de diferencia. Lenzi, para que usted Correcto. sepa quién es Chema, Chema es un periodista del diario El Mundo y ha sido galardonado con el Premio de Andalucía de Periodismo. O sea, no estamos hablando con cualquier periodista, ¿no? Eso es uno. 2, participó en la serie, él estuvo en la serie, en el documental, fue entrevistado y coordinado, para que sepamos y que nuestros oyentes sepan con quién estamos hablando. No estamos hablando pues con un periodista. Él estuvo ahí. Así es, Él eso es lo importante. Ahí. Chema, ¿has podido tener contacto con los acusados? Una de las cosas que más da rabia viendo la serie es el tema de cómo cambiaban sus testimonios y se inventaban todas estas formas de asesinar, violar, acuchillar a Marta, y su madre y su padre tenían que enterarse de estas declaraciones y los hacían sufrir aún más, porque no solamente tenían el sufrimiento de no encontrar el cuerpo de su hija, sino que tener 7 tipos de declaraciones diferentes de cómo posiblemente habían asesinado a su hija y mentir con el cuerpo. Ok, ahora, ¿tú has podido tener contactos con los acusados? Pues con alguno de ellos, por ejemplo, ya hace algunos años de esto, pero sí tuve la oportunidad de encontrarme cara a cara con el hermano de Miguel Carcaño, con Francisco Javier Delgado, que aparece en la serie documental de Netflix y sobre el que recaen años después muchas sospechas y sobre el que es un personaje oscuro. Es un personaje muy oscuro, tal y como aparece en la serie, que aparece precisamente plasmado muy bien, con el rostro cubierto y en penumbra, porque él ha exigido pues que no se le reconociera y no apareciera su rostro para no ser reconocido. Es un personaje que cuando yo lo conocí y lo tuve frente a frente me dio la impresión de ser una persona pues bastante inteligente y desde luego muy frío y con una relación extraña con su hermano, ¿no? Para ser Miguel Carcaño, como es su hermano pequeño, pues cuando hablaba de él o se refería a él, pues era extraordinariamente gélido en sus afirmaciones, ¿no? Y sí daba esa impresión de inteligencia muy por encima del resto de las personas, de los chavales, porque eran chavales entonces, que estuvieron implicados, que fueron detenidos en un primer momento y, en el caso de Miguel Carcaño, condenado finalmente por el asesinato, ¿no? Es una persona tan particular y tan estremecedora como aparece en el documental. Perdón, decías que Miguel sí está condenado por el asesinato, aunque el cuerpo aún no se haya sido encontrado. Sí, Miguel Carcaño es el único condenado por el asesinato de Marta del Castillo. Fue condenado a 20 años de cárcel por asesinato. Sin cuerpo. Sin cuerpo. Es una cosa absolutamente inédita en España.
¿Miguel Carcaño es el único que podrá decir dónde está el cuerpo de Marta? Pues fijaos que yo con el paso de los años tengo dudas hasta de que él mismo sepa ahora mismo dónde está el cuerpo de Marta del Castillo. Ha dado muchísimas versiones y la propia familia de Marta, precisamente tuve ayer la oportunidad de estar un rato con el padre de Marta, con Antonio del Castillo. Ellos mismos ya también dudan de que Miguel Carcaño pueda saber dónde está el cuerpo. Ellos creen, y es una teoría que no es aislada, que hay bastante gente que la comparte, piensan que el cuerpo de Marta pudo estar en alguno de los paraderos que ha señalado Miguel Carcaño, en concreto uno de los últimos, en una finca aquí en Sevilla que se llama La Majaloba, pero que quizás ese cuerpo fue movido posteriormente por alguna otra persona para precisamente borrar rastros e impedir que se localizara, ¿no? De hecho, es muy llamativo que en la sentencia por la que fue condenado Miguel Carcaño por la Audiencia Provincial de Sevilla habla de la participación de terceras personas desconocidas en el crimen y en el encubrimiento. Terceras personas que por falta de pruebas no han podido ser condenadas. Chema, ¿en qué tiempo o en cuántos años saldría de la cárcel Miguel Carcaño? Porque he leído bastante la situación actual de él y estaba escuchando que incluso quiere marcharse a Sudamérica cuando salga él de prisión. Pues él lleva en prisión desde 2009, lo cual hace 12 años, fue condenado a 20 años. Si no tuviera ningún tipo de beneficio penitenciario, aún le quedaría una buena parte de la condena por cumplir. Creo que saldría cuando tuviera alrededor de 40 años y después, durante más de una década, todavía a partir de ahí no podría regresar a Sevilla porque la condena incluye la prohibición de volver a Sevilla. Sus intenciones una vez que salga, pues conociendo o habiendo conocido al personaje y la trayectoria que tiene, se puede uno esperar cualquier cosa, pero lo cierto es que aún le queda bastante condena y dudo que, hasta ahora no los ha tenido, dudo que pueda disfrutar de beneficios penitenciarios, desde luego a medio plazo, no sé ya a largo plazo, pero a medio plazo creo que no va a disfrutar de beneficios penitenciarios. Chema, sobre todo porque el cuerpo no ha aparecido, así es lo más importante. Chema, ¿cómo está la familia de Marta? Pues la familia de Marta, hoy en día, ayer estuve con el padre de Marta del Castillo, con Antonio, y es estremecedor. A mí me conmueve muchísimo cada vez que los veo, y más en persona, cuando hablan del asunto, ¿no? Cuando recuerdan cómo desapareció su hija y cuando explican todo lo que han pasado en estos años, se aprecia pero visiblemente el sufrimiento que aún tienen, ¿no? Es un sufrimiento que no han podido superar, sobre todo porque no tienen una tumba en la que llorar, a la que llevar flores, ¿no? Y peor que a cada rato le cambian el duelo, ¿no? No han podido pasar. Y lo peor es que a cada rato les cambian como te decía, a cada rato le cambian las testificaciones, las versiones, y les revuelven la sangre. Ensañamiento, ¿no? Ese cambio de versiones ha sido casi, yo diría que un ensañamiento para con ellos. Pero yo no veo que el ensañamiento sea contra los padres, sino siento unas rivalidades y unas peleas entre el hermano Miguel, sus amigos, la novia del hermano de Miguel, la ex esposa del hermano de Miguel. Es como que todos se quieren hacer daño y usan esto para tratar de hacerse daño. Bueno, sobre todo lo que quieren, o lo que han querido y lo que han conseguido muchos, es salir indemnes de todo esto, ¿no? Ese ha sido, yo creo que el principal interés de todo y cada uno de ellos. Y si para eso han tenido que hacer daño a la familia de Marta, pues creo que para ellos habrá merecido la pena. En cualquier caso, sí creo que, aunque sea indirectamente, el ensañamiento con la familia ha sido tremendo, y de hecho Miguel Carcaño también fue condenado por un delito, aquí llamamos delito contra la integridad moral, por no haber contribuido, por no haber ayudado a localizar el cuerpo de Marta y haberle producido un daño, un sufrimiento absolutamente innecesario a esa familia, que ya os digo, 12 años después, contaba ayer Antonio del Castillo que cada día, cada noche,
tiene un pensamiento, su último pensamiento es para su hija Marta, y que, como aparece en el documental, que también esa escena a mí me conmovió mucho, todas las noches dejan encendida la luz de la cocina como hacían cuando Marta salía. Qué pena. Chema, ¿crees que la policía pudo actuar de mejor manera y sobre todo con mayor rapidez para investigar el caso? Porque según las declaraciones de Antonio, que también aparece en esta serie de Netflix, el padre de Marta, la policía al inicio no le dio la importancia del caso. Pues en un principio debió actuar con más prisa. Luego creo que a la policía española le entró una prisa exagerada que fue la causa de muchos de los errores que se cometieron en la investigación y que quedan, yo creo que muy al descubierto en la serie documental de Netflix. Yo creo que esas 3 horas de documental dejan una visión de conjunto muy detallada y muy general de cómo se llevó a cabo esa investigación y la desgraciada sucesión de errores judiciales y policiales, sobre todo, que han determinado el devenir de la causa, ¿no? Sobre todo, yo creo que después de la detención de los sospechosos y de que ellos confesaran en un primer momento, yo creo que la policía entendió que ya tenía el caso atado y bien atado, y no se esforzaron por indagar más algunas líneas de investigación que podrían haber proporcionado más pruebas contra ellos, y eso después, con los cambios de versiones, pues hizo que se desmoronase esa investigación y que al final pues solo haya un condenado por el crimen y que haya todavía, 12 años después, un cuerpo que no ha aparecido. Qué duro, y muchísimas gracias, Chema, por haber estado, esta mañana con nosotros. Chema Rodríguez, periodista del diario El Mundo en Sevilla, donde nos cuenta cómo está todavía la cosa con la familia de Marta. Hablamos de la serie de Netflix, ¿Dónde está Marta? Chema, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros y por habernos puesto al día en lo que está pasando en Sevilla y en España con el tema de Marta. Muchísimas gracias a vosotros, ya sabéis dónde me tenéis, y estoy seguro de que a la familia de Marta le consuela el hecho de que incluso ahí en Ecuador, en Latinoamérica, se siga con interés el caso de su hija. Un abrazo a ellos, por favor, ¿sí? Sí, de vuestra parte.